Y a mí siempre me marcó mucho una palabra que escuché de un evangelista muy famoso que se llama Daniel Kolenda. Y él hace campañas evangelísticas en todo el mundo, literalmente, en países asiáticos, europeos, en Norteamérica, en Sudamérica. El Señor lo lleva por todo lado. Y a él le preguntaron en una ocasión, ¿cómo hacía para que la gente de tantos contextos diferentes, de lenguajes tan diferentes, de culturas tan distintas, reaccionaran de esa manera y que miles aceptaran a Jesús en sus campañas? Y él respondió algo que a mí se me clavó en el corazón. Y él dijo, es que tenemos que entender algo. El ser humano fue creado para el Evangelio. Y donde quiera que haya un ser humano, cuando le es hablado del Evangelio de Cristo, ese corazón va a reaccionar. Donde quiera que haya una persona, no importa la historia que tenga, no importa la cultura de la que venga, no importa el lugar geográfico en el que haya crecido, esa persona va a reaccionar al Evangelio, porque el ser humano fue creado para el Evangelio de Jesucristo. Pero nosotros muchas veces ponemos como que complicamos las cosas y pensamos que hay que darle más vueltas de las que necesariamente se le debe dar, y pensamos que necesitamos saber muchas más cosas tal vez de las que deberíamos saber. Y por eso me parece tan interesante esta historia, porque en esta historia nosotros vemos que Jesús es más que suficiente para captar la atención de alguien. Viene Jesús caminando y se encuentra con Felipe y llega donde Felipe y simplemente le dice, Felipe, sígueme. Solo esas palabras fueron suficientes para que Felipe se levantara de donde estaba y empezara a seguir a Jesús. No necesitó nada más, no necesitó mayor cosa, simplemente un sígueme de parte de Jesús hizo que su corazón reaccionara. Simplemente un sígueme de parte de Jesús hizo que él se levantara de donde él estaba y empezara a buscar a Jesús, empezara a seguir a Jesús. Es que en la Biblia nosotros nos encontramos con un Jesús que está activamente buscando a quienes no le conocen. Jesús no está nada más sentado esperando cuándo va a venir la gente, cuándo van a llegar los discípulos, en qué momento irá a venir Pedrito a mis caminos, en qué momento irá a venir Felipe a mis caminos. Jesús no estaba sentado esperando a que llegaran a él. Jesús estaba activamente caminando por las calles buscando a aquellos que no le conocían. Pero ¿cuántas veces nuestra actitud no es la misma de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros sí estamos sentados esperando cuándo será el momento en el que se llene la silla que está a la par mía? ¿Cuándo será el momento en el cual ese vecino que no conoce de Jesús verdaderamente conozca a Jesús? Y nosotros oramos, Señor, mi vecino que es un cochino, pecador, bueno para nada, que hace ruido todas las noches hasta tarde, Señor te necesita, conviértelo, Padre, o que se mude, o que se vaya por otro lado. A veces esa es nuestra actitud cuando se trata de gente que no conoce de Jesús. Pero Jesús activamente iba a buscar a las personas. Jesús no se hubiera sentado en su silla a decir, uy, ese vecino que hace tanta bulla. Jesús habría cruzado la calle, habría tocado la puerta y le habría dicho, sígueme. Pero ¿cuántas veces nuestra actitud no es la misma de aquel a quien nosotros seguimos? Jesús es más que suficiente para captar la atención de una persona. Un simple sígueme. Y Felipe reaccionó. Un simple sígueme, y él se levantó de donde él estaba. Una invitación sencilla. A mí me hace gracia porque hay personas que a veces piensan que como que cuando una persona recién conoce a Jesús, uno ya debería decirle todo, ¿verdad? Llegó el primer día a la iglesia y ya uno se sienta a la par y dice, ¿es nuevo? Sí, soy nuevo. Bienvenido. ¿Ya conoce el nombre de la bestia? ¿Ya conoce quién es el anticristo? Porque toda iglesia, ¿verdad? Parece un hermanito así, ¿verdad? En todo menos en esto. Entonces nosotros queremos que el nuevo todo, ¿verdad? De una vez lo sepa, todo lo conozca, y nosotros pensamos que para llegar a hablarle a alguien de Jesús tenemos que chorrearle toda esa información, llenarle toda la cabeza un montón de cosas, de conceptos.
A mí me llamó mucho la atención una escena que tuvo Jesús capítulos después con sus discípulos. Lo pueden buscar o lo pueden apuntar por ahí en Juan 16. De los versículos 2 al 4, Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, se está listando para irse, ¿verdad? En Juan 16. Y les dice, ¿saben algo? Ustedes necesitan saber esto. Va a llegar un momento en el cual los van a matar. Y el que crea que los está matando va a pensar que lo está haciendo en nombre mío. Ahora, si yo hubiera sido Felipe, yo hubiera dicho en Costa Rica decimos suave. Yo hubiera dicho suave, Jesús. Espérese un momentico. Espérese, Jesús. ¿No cree que eso me lo debió haber dicho el primer día? Así que, o sea, llega a decirme ahorita que me van a matar por seguir los Jesús. ¿No cree que eso me hubiera interesado saberlo el primer día, Jesús? El primer día nada más me dijiste, sígueme. ¿Verdad? Me embarcó, ¿verdad? Me metió en un problema, me metió en un embrollo. Usted me dijo, sígueme, yo lo seguí. Y ahora me sale con que me van a matar. No, Jesús, así no se vale. Pero qué interesante que el primer día Jesús no llegó y le dijo, sígueme, y un día te van a matar por seguirme. Esa no fue la entrada de Jesús. Esa no fue la forma en la que él le llegó desde el principio a Felipe. Porque sabe algo, hay cosas que se manejan dependiendo de la madurez de un discípulo. Una persona nueva es una ovejita en los caminos del Señor que necesita ser mimada, necesita ser cuidada, necesita recibir todo ese cariño, ¿verdad? De parte de la iglesia, de parte de los discípulos de Jesús. Pero un discípulo maduro no lo acobarda el hecho de que Jesús le diga, y un día tendrás que morir por mi nombre, porque un discípulo maduro lo da todo por Jesús. Amén. Pero qué interesante cómo Jesús adaptaba el mensaje de lo que hablaba con sus discípulos de acuerdo a la madurez que ellos tenían. Pero nosotros queremos hablarle a la gente nueva como que si fueran súper maduras, como que si tuvieran un montón de tiempo y les hablamos con todo el lenguaje cristiano que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que aleluya, gloria a Dios, no sé qué cuánto, ¿verdad? Y los dejamos perdidos, ¿verdad? En lugar de simplemente llegar y hablarles como lo hizo Jesús ese día con Felipe y decirle, seguime. ¿Por qué no sigues a Jesús? ¿Por qué no caminamos juntos siguiendo los pasos de Cristo? ¿Qué te parece si empezamos a caminar juntos siguiendo los pasos de Jesús? Porque te garantizo que tu vida nunca más será la misma. Amén. Jesús es más que suficiente para captar la atención de alguien. Jesús es más que suficiente para transformar la opinión de alguien. Porque al día siguiente Felipe va caminando por ahí y va y se encuentra con su amigo Natanael. Todos tenemos un Natanael. Seamos honestos, ¿verdad? Es ese amigo que uno dice, qué vergüenza invitarlo a la iglesia. Porque no sé si usted se dio cuenta de la actitud de Natanael. Usted vio a Natanael. Que cuando Felipe llega y lo llama y le dice, vení, vamos conmigo, vamos a conocer a Jesús, le dice, de ahí va a salir algo bueno. Él no llegó a la iglesia diciendo, uy, sí, yo necesito conocer de Cristo. No. Él es ese amigo que a uno lo pone nervioso cuando uno lo lleva a la iglesia. Que uno dice, ay, Señor, que no haga nada para avergonzarme. Eso que usted deja tal vez una silla vacía por aquello de que haga algo y usted le dice al pastor, porque es ese amigo que entra a la iglesia. Uy, aquí cantan, y ¿no creen que Dios los oye cantando? Sí, y el pastor pide ofrendas y ofrendan. Uy, sí. Ese es Natanael. Seamos honestos, todos tenemos un Natanael en nuestra vida. Seamos honestos, todos tenemos algún amigo que es ese Natanael. Es ese que es difícil. Es ese que se burla de lo que creemos. Es ese que nosotros pensamos que no le podemos entrar. Es ese que nosotros creemos que si le hablamos de Jesús se nos va a reír en la cara. ¿Y sabe qué? Muy probablemente sí lo haga.
Y solo porque se nos va a reír en la cara, vamos a dejar de hablarle de Cristo. Felipe hizo algo increíble. Felipe fue y habló con él. Claro, aprendió una gran lección. Porque él primero llegó hablando de los argumentos, ¿verdad? Porque Natanael de nuevo a todos nos pone nerviosos, ¿verdad? Entonces, si le vamos a hablar a Natanael, entonces Felipe se preparó, ¿verdad? Y entonces él armó todo un discurso, ¿verdad? Y llega y le dice, Natanael, ¿verdad? Porque hay que poner voz de altar, ¿verdad? Para hacer un miedo, ¿verdad? Natanael. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron los profetas, a Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Y él esperaba que Natanael reaccionara y dijera, gloria a Dios, que bendiga Cristo y a su nombre, gloria. Pero pasó totalmente lo contrario. Él llegó y me dijo, de Nazaret va a salir algo bueno. Ay, Felipe, qué ridículo. Ay, Felipe, ¿cómo se fue a creer eso? Ay, Felipe. Siempre Felipe. Ay, usted siempre anda creyéndose todo, Felipe. Qué raro. Nosotros creemos que lo que necesitamos para que otros conozcan de Cristo son argumentos. Y pensamos que nos tenemos que leer todos los libros y saber todas las respuestas y saber muy bien que el Big Bang y que yo no sé qué, y que saber muy bien de que los documentos históricos que prueban, que comprueban, que no sé qué cuánto. Y déjenme decirle algo, los argumentos y abordar los argumentos es algo muy importante y yo creo que se debe hacer en su momento, pero siempre hay un momento y siempre hay una persona capaz de hablar de ese tipo de cosas que no son para todos. Y nosotros pensamos que los argumentos son los que van a transformar la opinión de alguien. Y déjeme decirle algo, los argumentos nunca cambian la opinión de nadie. Los argumentos la mayoría de veces lo que hacen es producir discusiones. Y me llama tanto la atención ver a tantos cristianos que confunden el evangelizar con el discutir. Y en lugar de hablarle a otros del amor de Jesús y de lo que Cristo es capaz de hacer en la vida de alguien, lo que hacen es, en lugar de eso, tratar de demostrar que tienen la razón. No es amor por las almas, es amor por mi ego. Porque yo tengo que demostrar que yo tengo la razón en lo que yo le estoy diciendo. Y le empiezo a tirar un montón de argumentos y cosas para tirarle al piso todo lo que me está diciendo. Y lo que terminamos haciendo es simplemente discutiendo. La gente no necesita argumentos. ¿Sabe qué fue lo que cambió la opinión de Natanael? ¿Sabe qué fue lo que transformó su vida? Un encuentro con la persona de Jesús, no con el argumento de Jesús. Este mundo, su barrio, sus amigos, no necesitan de los argumentos de 10 razones por las cuales deberías creer en Jesús. La gente a su alrededor no necesita los argumentos de razones por las cuales esto y lo otro. La gente a su alrededor lo que necesita es ver a Cristo en usted. Amén. Cuando reflejamos a la persona de Jesús en nuestra vida, ahí las cosas empiezan a cambiar. Cuando reflejamos a la persona de Cristo en nosotros, el amor de Jesús, los frutos del Espíritu Santo, cuando hablamos del Evangelio con amor genuino, no para avergonzar al pecador, no para hacer sentir mal a alguien, cuando hablamos con un amor genuino, porque esa persona yo sé que necesita de Cristo desesperadamente, ahí las cosas empiezan a cambiar. Ahí la gente empieza a reaccionar. Pero ¿cuántas veces la gente se cierra a nosotros porque simplemente lo que estamos haciendo es tratando de demostrar que yo tengo la razón en lo que yo he creído? Simplemente por mi ego, simplemente por yo no sentirme mal, por yo sentirme que tengo la razón. Uy, lo dejé callado, gloria a Dios. ¡Qué unción, qué gloria! No supo qué decirme, se le volvió avergonzado. Eso fue lo que le pasó a Natanael. Eso fue lo que Jesús trató de hacer con él, ¿no? Jesús le demostró un corazón totalmente distinto, una actitud totalmente diferente a alguien que ya venía con una mala actitud.
Porque si él llegó diciendo de Nazaret puede salir algo bueno, imagínense la actitud con la que llegó delante de Jesús. De nuevo, es ese amigo, ¿verdad? Que trae comiendo chile. Ese que está ahí. Pues, no. A ese maestro, o sea, que fue a escuchar. Pues, no. Y Jesús le dice, ¿a quién verdadero israelita? En quien no hago hijo. Hasta que brinco. Y esto es algo que me llama mucho la atención de este encuentro de Natanael con Jesús. Natanael no era una mala persona. Jesús dice, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael no era una mala persona. Y esta es otra de las cosas que a mí me impresiona de nosotros los cristianos. Y es que nosotros los cristianos pensamos que solamente aquellos que están demasiado mal necesitan a Jesús. Y entonces vemos a una persona que lamentablemente está viviendo en la calle por una adicción a las drogas o por un alcoholismo y decimos, ¿cómo necesita de Jesús? Pero si tenemos un compañero de trabajo que es muy honrado, que le es fiel a la esposa, que es buen papá, nosotros no decimos, uy, ¿cómo necesita de Jesús? A pesar de que tal vez sea un ateo. Y ahí me doy cuenta de algo, nosotros vivimos como que si fuera por obras. Y nosotros pareciera que decidiéramos a quién deberíamos hablarle de Jesús. Como que si tuviéramos el derecho de decidir quién entra al cielo y quién no. A quién se le debería hablar del Evangelio y a quién no. Nosotros nos creemos que tenemos el derecho de poder decir, esta persona necesita a Jesús y esta no, va bien ahí. Nosotros nos asumimos el derecho de pensar de esa manera, de vivir de esa manera. Y eso me aterroriza de muchos creyentes. Cuando Jesús está hablando, igual en este capítulo 16, que está preparándose para salir y para dejar a sus discípulos, una de las cosas que Él les dice en el capítulo 16, versículos del 8 al 9, es que el Espíritu Santo va a venir y una de las cosas que va a hacer, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Dice, en cuanto al pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. El pecado del mundo no es el adulterio, el pecado del mundo no es la mentira, ni no es robar. Todas esas cosas son producto de un gran pecado, que es no creer en Jesús. Pero nosotros creemos que la gente buena está bien. Como es un buen vecino, como es una buena persona, como me cae bien, no necesito hablar de Jesús. Sí, más bien mejor papá que yo, es mejor empleado que yo. Porque nosotros creemos que el bueno no necesita de Él. Y no nos hemos dado cuenta de lo que nos enseña la palabra del Señor, que delante de Cristo, delante de la santidad de Dios, no importa lo bueno que alguien sea, nunca va a ser suficiente. Porque la Biblia nunca dice que los buenos tienen la salvación. La Biblia lo que enseña es que los perdonados, lavados en la sangre de Jesús, esos son los que tienen la salvación. No importa lo malo que sea alguien o lo bueno que parezca para nosotros, toda persona necesita al Salvador, a Jesús. No importa lo bien que lo veamos, no importa lo mal que lo veamos, toda persona necesita a Jesús. Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu Santo, Él los que convencerá del pecado. Y dice, porque el pecado es, no creen en mí. No creen en mí. Eso es el mayor de los pecados. Y esa es la mayor barrera que una persona tiene para entrar a la vida eterna, para estar en paz con Dios. El haber entregado su vida a Jesús. Y sigue corriendo esta historia de Jesús y Natanael. Jesús viene y le dice, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael inmediatamente reacciona, ¿verdad? Natanael inmediatamente responde a ese saludo de Jesús.
y le dice, ¿de dónde me conoces? En el versículo 48, ahí en Juan capítulo 1. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sabe qué hizo que cambiara totalmente la opinión de Natanael? El darse cuenta que los cielos estaban atentos a él. Jesús viene y le dice, ¿verdad? Natanael da una reacción al inicio y le dice, uy, ¿de dónde me conoces, Jesús? Pero Jesús le dice algo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de esa higuera, ya te había visto. Y ahí el corazón de Natanael brincó, algo pasó en él, que inmediatamente reaccionó y dijo, Jesús, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor. E inmediatamente lo reconoció como el Salvador que estaban esperando, que tanto habían necesitado. ¿Por qué? Porque Jesús le mostró interés, que el cielo estaba atento a él. La Biblia no dice qué pasó debajo de esa higuera. Podemos inventar, podemos suponer, podemos pensar en muchas cosas. Hay gente que dice que es quien debajo de esa higuera fue tentado, o que debajo de esa higuera algo estaba pasando. Pero yo creo que es inútil ponernos a pensar qué habrá sido. Yo creo que lo importante que tenemos que entender es que todo ser humano tiene una higuera. Todos en algún momento hemos estado en algún lugar donde hacemos una oración a solas con Dios, donde estamos delante de Dios y tal vez en ese momento hasta nos decimos, yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si hay alguien allá en el cielo, pero déjame decirte algo, si estás ahí en el cielo, necesito que hagas algo. Estoy harto de esta vida, estoy harto de estar viviendo lo que estoy viviendo, estoy harto de estar pasando lo que estoy pasando. ¿Cuántas oraciones así hacen nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares sobre la almohada al estar acostados? En un closet, debajo de la ducha, diciendo, Dios, si estás ahí vas a hacer algo. ¿Y saben por qué me impresiona tanto esto? Porque Jesús dijo, antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Lo más impresionante de esto es que Jesús sabía dónde estaba, pero Jesús no lo fue a buscar. ¿Se dio cuenta de eso? Jesús sabía exactamente dónde estaba y exactamente qué estaba pasando debajo de esa higuera. Y aún así Jesús no lo fue a buscar. ¿Quién lo fue a buscar? El discípulo. Yo me pregunto qué habría sido de Natanael si el discípulo nunca lo lleva delante de Jesús. Y yo creo que la reacción que tiene el mundo hoy en día hacia Dios muchas veces es producto de lo que pasa y lo que viven los discípulos. Es producto de que hay gente que simplemente cuando debieron haber hablado de Jesús se quedaron callados. Cuando debieron haber tomado a alguien de la mano y traérselo a la iglesia, decidieron mejor no hacerlo. ¿Qué habría pasado si Natanael llega ese día a su casa y dice, otra vez, otra oración debajo de la higuera ignorada? Dios nos ha olvidado, Dios no existe. Dios no tiene nada para nosotros, Dios ha rechazado a Israel para siempre. ¿Qué habría pasado con Natanael si no hay un Felipe que lo vaya a buscar? ¿Qué habría sido de su vida? Y yo creo que esa es la escena y esa es la vivencia que tienen muchas personas a nuestro alrededor. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Personas que debajo de una higuera han hecho oraciones, pero que una iglesia que se ha dejado intimidar por la condición de alguien o por la actitud de alguien, de ahí va a salir algo bueno. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que de verdad seguir a Dios va a dejar algo? Nos dejamos impresionar con esa actitud, en lugar de seguir insistiendo y decirles, ven y ve, déjame demostrarte que mi Cristo está vivo,
que mi vida ha sido transformada para siempre, que yo no volví a ser igual desde el día que Jesús entró en mi corazón. Déjame simplemente mostrarte a la persona que cambió mi vida para siempre, a mi Salvador Jesús. Pero ¿cuántos Natanaeles viven pensando, Dios me ignoró otra vez? Dios me volvió a ignorar. Dios me volvió a dejar atrás. Dios me hizo otra vez a un lado. ¿Y cuántas veces estará Jesús esperando? Felipe, ¿cuándo te vas a atrever? Felipe, si te dieras cuenta de la oración que me está llegando desde esa higuera. Felipe, si pudieras ver lo que hay en mi corazón por tu amigo Natanael. Felipe, si pudieras ver más allá de la actitud creída e increída que tiene Natanael. Felipe, si pudieras verlo con mis ojos, si pudieras escuchar lo que yo he escuchado, lo que ha salido debajo de esa higuera. Felipe, si pudieras ver lo que yo veo, escuchar lo que yo escucho, Felipe. ¿Por qué te sigues dejando intimidar? ¿Por qué te sigues dejando asustar? ¿Por qué sigues pensando que verdaderamente esa persona no te necesita solo por la cara que pone, solo por la actitud que pone, solo porque parece que tiene su vida muy bien y que está caminando y que todo sale bien? Felipe, ¿cuándo vas a hacer algo? Yo me pregunto cuántas veces Jesús estará viendo a su iglesia pensando de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros hemos escapado de nuestra responsabilidad de entender algo? Que un discípulo que ha sido ganado por Jesús es alguien que va a traer otros discípulos para ese Jesús. Le pido a los hermanos de la alabanza si pueden pasar aquí adelante, por favor. Seamos honestos, a veces no queremos complicarnos la vida, porque tenemos mejores cosas que hacer. Porque yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propias luchas. ¿Cómo voy a estar ayudando a otros? ¿Cómo voy a estar trayendo a otros? Yo tengo mi propia vida, Dios, o sea, yo tengo mis propias cosas, Dios. Pero qué increíble gente que tiene un corazón como el de sus pastores. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio o la bendición de poder estar en Costa Rica, en la iglesia de la cual ellos salieron. Pero déjenme decirle algo, ellos no necesitaban venir acá. Yo he estado en esa iglesia predicando, en un teatro lleno de jóvenes apasionados por Dios, solo en la parte de jóvenes. Lleno de jóvenes apasionados por Dios, buscándole a Él, pero gente salvaje para Jesús, de verdad. Gente increíble. Los pastores no necesitaban venirse acá. Era complicarse la vida tomar esa decisión. Pero es que un discípulo de Jesús no vive pensando cuál es la salida fácil. Algo que entendieron sus pastores y con el corazón que nació esta iglesia en la que usted está aquí sentado hoy, es que un discípulo de Jesús entiende que no se busca la salida fácil, que cuando Dios habla, se obedece, que cuando Dios dice algo, se responde sí y punto. Que aunque parezca difícil, imposible, que aunque parezca que Natanael me hace caras, que aunque parezca que Natanael no lo necesita, que aunque pareciera que todo apunta por fuera como que Natanael está bien, y que si acaso necesitara algo me va a rechazar. Un discípulo no se pone a pensar en eso. Un discípulo conoce el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús estaba latiendo, estaba gimiendo, creo yo, por una persona que estaba debajo de esa higuera. Felipe de alguna manera logró darse cuenta de a dónde estaba viendo Jesús, porque él dijo: antes de que Felipe te viera, ya yo te había visto. Fue como que el corazón de Felipe se sintonizó con el de Jesús. Ya Jesús había visto a alguien que le necesitaba.
el corazón de Felipe se sintonizó con el de él. Y se encontró a Natanael, pero no había sido un simple encuentro esporádico. Ya Jesús lo había visto. Ya Jesús había escuchado esa oración. Ya Jesús había estado viendo lo que estaba sucediendo ahí. Un discípulo de Jesús simplemente palpita de la misma manera su corazón que el de Jesús. Responde, camina como aquel que le llamó a él. Un discípulo de Jesús simplemente deja atrás las cosas que tiene que hacer. Todos tenemos oraciones que todavía no han sido contestadas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos crisis. Todos tenemos situaciones difíciles. Pero ninguna de ellas es una excusa para dejar de lado el llamado que Dios ha hecho a su iglesia de anunciar el Evangelio de Cristo.